Grabás. Bueno, en fin. Arrancamos. Bueno, arrancamos, señores. Clip Adorni número 7, marzo 2025, contando muy rápidamente qué es lo que pasó durante este mes signado, por supuesto, por la desgracia natural allí en Bahía Blanca. Quiero destacar que todas las áreas del gobierno han colaborado de una u otra manera en acercar soluciones y acercar la ayuda necesaria para toda esta gente que ha pasado un momento terrible en virtud de las inundaciones. Solamente para enumerar algunas cuestiones, el presidente instruyó la creación del Fondo Especial de 200.000 millones de pesos para asistir de manera directa a los damnificados, más allá de los 10.000 millones de pesos que había solicitado el municipio, los que también fueron aprobados y transferidos. Esto, punto aparte, esto se puede hacer gracias al superávit fiscal, gracias a que el Ministerio de Economía tiene un manejo ordenado de las cuentas públicas y que ante determinados eventos, sin dañar o sin cercenar el equilibrio fiscal y las cuentas públicas, efectivamente se puede acercar estas ayudas cuando ocurren estas catástrofes. Así que la verdad es que felicitaciones para el equipo económico. En cuanto al Ministerio de Seguridad, liderado por la ministra Patricia Bullrich, coordinó operativos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, mejor conocido como SINAGIR. Se gestionaron donaciones desde distintas provincias, empresas y organismos del Estado. Además se desplegaron 100 efectivos de gendarmería y 150 agentes de prefectura naval. Entre las principales tareas del ministerio, el Ministerio de Defensa envió Fuerzas Armadas y el ministro Petri viajó a la zona para coordinar acciones. También lo hizo, por supuesto, la ministra Bullrich. Entre las principales tareas del Ministerio de Defensa se destacan el rescate y evacuación de personas, obviamente con camiones 4x4, vehículos anfibios y botes neumáticos, el traslado y resguardo de pacientes, la custodia del centro de abastecimiento y evacuados, la potabilización y distribución de agua, el apoyo con generadores a estructuras críticas, la instalación de 2 puentes modulares, la descarga y transporte del tren solidario, el acopio en galpones de material, provisiones, donaciones, todas cuestiones que hacen a una catástrofe. Por supuesto, el apoyo aéreo con helicópteros y aviones, y la tarea igual de importante que el resto de seguridad y prevención de delitos de acuerdo a los requerimientos del Comité de Crisis. En total, desde el inicio del operativo se rescataron 716 personas. También colaboró el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud envió ambulancias, medicamentos y hasta un hospital móvil con insumos, entre ellos 40 camas, respiradores, ecógrafos. En fin, por supuesto viajaron enfermeros, cirujanos y médicos de otras especialidades. Se enviaron alrededor de 20.000 tratamientos extras en botiquines de emergencia y vacunas para prevenir enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis A o la rabia. Por su parte, el Ministerio de Capital Humano envió insumos desde el depósito en Villa Martelli. Esos que en algún momento dijimos que era necesario acumular por el tema de que pueda existir en el futuro una catástrofe y necesitar esos insumos para dar urgente asistencia. Efectivamente, mientras que nos trataban de crueles, lo único que estábamos haciendo lo único que estaban haciendo desde el Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Petovelo, era fundamentalmente ser previsores de lo que lamentablemente podía llegar a ocurrir. El Ministerio de Capital Humano, junto con el Ministerio de Defensa, trasladaron colchones, frazadas, pastillas potabilizadoras, insecticidas y jabón en polvo, entre otros insumos. Todo esto en 9 vuelos. Además, el RENAPER inició un operativo, porque por supuesto dentro de las cosas que la gente pierde en este tipo de catástrofes se encuentra la documentación personal, entre ellas el DNI, para que la gente que lo perdió pueda tramitar su DNI gratuitamente. Y por último, el Banco Nación lanzó 3 líneas de financiamiento para aquellos damnificados, entre ellas una para los clientes de la entidad
en la tienda BNA con un plazo de hasta 72 meses, 6 de gracia para el pago de la primera cuota y hasta 7 millones de pesos para la reposición de electrodomésticos y colchones dañados por el temporal. Todos sabemos que el agua arrasa con absolutamente todo. Así que muchísima gente va a tener que renovar buena parte de lo que tenía en su casa, por desgracia. Bueno, otras noticias más allá de los episodios en Bahía Blanca y que hicieron que marzo fuese un mes absolutamente atípico, es el superávit primario de febrero, último dato conocido, siempre lo aclaro, por más que estemos hablando de marzo, fue de 1.7 billones de pesos, esto es 1.700.000 millones de pesos, y el superávit financiero, o sea, cuando uno toma también el pago de intereses de la deuda, fue de 310.726 millones. Se redujeron impuestos a la importación de ropa, calzado y telas. Las liquidaciones del sector agropecuario crecieron el 5,2% en febrero. Se firmó el decreto para iniciar el proceso de privatización total de Intercargo. Y la ministra Bullrich además presentó la ley antibarras, no solo para impedir el ingreso a los estadios de los violentos, sino para cortarles el negocio con el cual se financiaban, como por ejemplo los trapitos y los reventas, y como ya hemos explicado, lo expliqué yo y lo ha explicado la doctora Bullrich, esto hace que todos los de la cadena del delito tengan las penas que correspondan y no solo al que se lo pesca infraganti, por así decirlo. Además, se eliminaron la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria y la Subsecretaría de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Andás a saber a qué se dedicaban. Estas eran las de Pérsico, ¿no? Las ex Pérsico. También se dispuso mediante un decreto el fin de los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras empresariales. Esto es, por supuesto, menos costos para los empresarios y mejores salarios, porque se descontaban muchas veces este aporte se descontaba compulsivamente del salario del trabajador, que el trabajador también se vea beneficiado. Y se simplificó la normativa del Parques Nacionales para que cualquier privado pueda ofrecer servicios. Por último, con esto voy cerrando, destacar que durante el mes de marzo el presidente envió al Congreso el proyecto por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que fue aprobado con el apoyo de bloques legislativos que por supuesto nunca son ni el kirchnerismo ni la izquierda, los tirapiedras legislativos. Este acuerdo tiene básicamente dos aristas. La primera es que, o dos cuestiones que hay que destacar y que lo hacen diferente a los anteriores. Uno, este es un acuerdo que no pide ajuste, no pide ordenar la macroeconomía, porque eso ya ocurrió. Nosotros ya hicimos el ajuste y ya ordenamos la macroeconomía. Y además estamos en equilibrio fiscal, dato no menor. Nosotros, con lo que recaudamos, nos alcanza para pagar los gastos del Estado y para pagar nuestras deudas o honrar, mejor dicho, los intereses de la deuda. Es decir, que es la mal que le pese a algunos. Efectivamente es la primera vez que no se usa como rueda de auxilio. Che, hermana, fíjate, porque hay que ver bien las conferencias de prensa o hablar de alguien, hay que escucharlo bien cuando uno quiere hacer una crítica. De todas maneras, le agradezco que me vea. Con los bueno, y esa es una característica. Y la otra característica es que efectivamente esto va a sanear el Banco Central, va a permitir robustecer las reservas del Banco Central. Este pedido al staff del fondo, que es por 20.000 millones de dólares, va a hacer que mejore la composición del patrimonio del Banco Central. Y cuando uno mejora la composición del patrimonio del Banco Central, una de las grandes deudas que tiene el Banco Central conceptualmente son los pesos que todos tenemos en el bolsillo. Entonces, si esos pesos están mejor respaldados por una entidad que sus activos son cada vez más y de mejor calidad, lo único que estamos haciendo es defender el peso, que el peso esté respaldado. Y si el peso está respaldado, el peso que tenés vos o que tienen ustedes en los bolsillos va a valer cada vez más, va a ser un peso fuerte y no van a tener miedo a que ese peso, como pasó en los últimos
en los últimos 20 años o 25 años el valor se les esfume en el bolsillo. Obviamente que este proceso que estamos llevando adelante, que algunos no terminan de comprender porque es cierto, es novedoso, de hecho es de los pocos grandes ajustes que se han hecho en la historia que son expansivos y no recesivos, porque claramente el ajuste lo hicimos sobre el gasto y no subiendo impuestos como suele ocurrir. Y por supuesto que eso genera que traten de desestabilizar un gobierno que está haciendo las cosas bien y que estamos haciendo las cosas bien, y aparecen entonces los tirapiedras en las marchas y los que tratan de, a través de la violencia, reemplazar el voto. Y eso, ¿saben qué, muchachos? No existe más en Argentina y no lo vamos a permitir. También recordarles que aparte son unos caraduras, porque los que hoy hablan de la volatilidad del tipo de cambio y los problemas que supuestamente tiene una Argentina que no existe, pero que en la mente de ellos sí existe, que es una Argentina que se cae a pedazos, les sugiero que revisen los primeros 10 meses, no los primeros 15 meses, que serían el mismo periodo que nosotros estamos gobernando, pero los primeros 10 meses de la presidencia de Alberto Fernández, y van a ver cómo el dólar lo pasó de 60 a 180, y saben que ustedes no dijeron nada. Y ahora les recuerdo que desde que asumimos a hoy, de punta a punta, el dólar tiene prácticamente el mismo valor. Así que bueno, que la vieja política siga molestando, nosotros vamos a seguir acá haciendo lo que hay que hacer y sacando a la Argentina adelante. Ni hablar cuando me pongo a hablar de inflación y de otras cuestiones que seguramente termine recordando al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández como el peor gobierno de la historia democrática argentina. Bueno, además, según los datos, la pobreza bajó 16 puntos, también mal que les pese. Los homicidios llegaron a su punto más bajo en años. En la Argentina hoy es el segundo país de la región con menor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo lo supera El Salvador de Nayib Bukele. En Rosario el nivel de homicidios se retrotrajo a niveles del año 2006, es decir, hace 18 años. Por primera vez en mucho tiempo, gracias a la baja de la inflación y la estabilidad económica, empezamos a mirar el futuro con la vuelta del crédito hipotecario y con el crédito a empresas. De hecho, lo hemos visto en Expoagro, la explosión que está teniendo, expansiva que está teniendo el campo, y la gran cantidad de créditos que se destinan al sector agropecuario en pos de, por supuesto, invertir, mejorar la productividad, sembrar y salir adelante. En fin, como digo siempre, muchas de las cosas que pasan y muchas de las cosas que vemos que parte de la oposición trata de cercenar, de cuestionar, de ir en contra de el gobierno, es simplemente porque tienen miedo, y el miedo que tienen, señores, es que todo salga bien, y tienen miedo porque saben que todo va a salir bien. Nos vemos en el próximo Clipadoni. Gracias, chao.